intersección entre una recta y una parábola. Toda vez que queremos hallar la intersección entre líneas en el plano, debemos formar un sistema con las ecuaciones de las dos o más líneas y trabajar sobre ese sistema. Puede ocurrir entonces que las líneas sean secantes, con lo cual vamos a obtener dos valores de x y dos valores de y. Puede ocurrir que las líneas sean tangentes y por lo tanto se obtendrán un único valor para x y un único valor para y, o líneas exteriores, con lo cual obtendremos, cuando resolvemos el sistema, que este es inconsistente, lo cual quiere decir que no tiene solución. En nuestro caso particular, entonces acá de una parábola y una recta, vamos a considerar un ejemplo. Tenemos a la parábola de ecuación x cuadrado menos 2x más y menos 1 igual a 0 y a la recta 2x más y menos 4 igual a 0. Tengo que despejar x o y de la ecuación de la recta y sustituir, reemplazar ese valor en la ecuación de la parábola. Si bien puedo hacer cualquiera de los dos, lo que me conviene es despejar y, ya que aparece una sola vez en la ecuación de la parábola, en este caso particular. Si despejo y entonces de la ecuación de la recta, va a quedar menos 2x más 4. Voy a sustituir eso en la ecuación que está acá arriba. X cuadrado menos 2x menos 2x más 4 menos 1 igual a 0. Operamos acá x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Como vemos, entonces nos quedó una ecuación con una única incógnita, es cuadrática, por lo tanto habrán dos raíces, veremos de qué clase. Buscamos entonces las raíces con la resolvente. Va a ser 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por 3. Todo sobre 2. Tengo entonces 4 más menos raíz, acá tengo 12, así que me va a quedar raíz de 4, por lo tanto es 2 sobre 2. Es decir que tengo la raíz x sub 1, que sería 4 más 2, 6, sobre 2, 3, y x sub 2, 4 menos 2 es 2, sobre 2, 1. Busco el valor de y que le corresponde a partir de haber despejado en la ecuación anterior acá de la recta. Reemplazo x, entonces va a ser menos 6 más 4 y sub 1 es igual a menos 2. Sustituyo la otra raíz, va a ser menos 2 más 4, 2 positivo. Y sub 2 entonces es 2. ¿Qué significa lo que obtuvimos? Significa que la recta es secante a la parábola en un punto P sub 1 de coordenadas 3 menos 2 y un punto P sub 2 de coordenadas 1, 2. Ahora entonces, para completar el ejercicio, que siempre la parte gráfica es una verificación de lo que calculamos, lo que tenemos que hacer es completar cuadrados en la ecuación de la parábola para que sean visibles las coordenadas del vértice, que se vea el parámetro que nos permite calcular tanto las coordenadas del foco como la ecuación de la directriz que nos permitirá ir al gráfico posteriormente. Tengo entonces la ecuación de la parábola, vamos a tomar estos dos términos, x al cuadrado menos 2x. Para completar cuadrados, entonces tengo que tener x cuadrado menos 2x y el tercer término del trinomio cuadrado perfecto es un 1. A esto le tengo que
restar este 1 para que equilibre lo que tenía inicialmente. Entonces, lo que está asociado sería un trinomio cuadrado perfecto que factoreado va a ser x menos 1 al cuadrado. Y este término que es menos 1. Sustituimos en la ecuación x menos 1 cuadrado menos 1. Tengo acá más y menos 1 igual a 0. Primer miembro, x menos 1 cuadrado. Segundo miembro va a quedar menos y, estos dos términos sumados, y al pasar al otro miembro hacen más 2. Sacamos factor común, lo que tenga multiplicando como coeficiente de y, en este caso es un menos 1, y va a quedar x menos 1 cuadrado es igual a menos y menos 2. Esta es entonces la ecuación canónica de la parábola para trabajar y pensar después cómo pasar al gráfico. Acá entonces tengo como vértice a 1, 2. Recordemos el cambio de signo. El parámetro 2p de esta parábola es este menos 1, con lo cual p sobre 2, que es lo que necesitamos para buscar las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz, va a ser menos un cuarto. Entonces, repasemos rápidamente cómo hacemos para identificar las características de esta parábola. Como el término que contiene y lineal, y es la única aparición de la variable y acá, es este, entonces la parábola tiene eje focal paralelo a y, no es y por el desplazamiento que ya estamos mencionando acá. Es paralelo a y entonces, lo cual quiere decir eje focal vertical. Como tengo un parámetro con signo negativo, va a significar que la concavidad se encuentra hacia abajo. Con lo cual vamos a tener la directriz por encima del vértice y el foco por debajo de ese vértice. Recordemos que había que hacer un esquema. Tengo entonces acá H, acá K, y nosotros vamos a tener, dijimos que se podía hacer dibujando siempre con cavidad hacia arriba y tomo al parámetro con el signo que tiene, o dibujar con la concavidad hacia abajo, ubicar foco, directriz y ya pensar al parámetro en valor absoluto. Bueno, si lo dibujo para arriba, entonces va a estar foco acá y la directriz acá. ¿Cómo van a ser las coordenadas del foco? Las coordenadas del foco va a ser H para la abscisa y K más P sobre 2 para la ordenada. En cambio, la ecuación de la directriz, como es una recta paralela al eje X, tendrá ecuación Y es igual a K menos P sobre 2. Bien, eso es un esquema. Ahora, a partir de tener los valores concretos aquí, vamos a tener que H es 1, que K es 2. Y el P sobre 2, allí ya dijimos, es menos un cuarto. Entonces, las coordenadas del foco van a ser H, 1, K, que es 2, 2, más P sobre 2, pero P sobre 2 tiene para nosotros signo negativo. Es decir que las coordenadas del foco serán 1 y 7 cuartos. Ahora, la ecuación de la directriz va a ser Y es igual a K, es decir, 2, menos P sobre 2, con lo cual nos va a quedar sumando un cuarto. Entonces va a ser 9 cuartos. Si analizamos 9 cuartos es mayor que 7 cuartos, con lo cual efectivamente la directriz se encuentra por encima
del vértice que ya mostramos dónde está y el foco por debajo de ese vértice, como dijimos que tenía que ser para que la concavidad sea hacia abajo. Mostramos ahora en GeoGebra entonces la ubicación de todo esto. Vemos ahora tangente normal por un punto de la parábola. Vamos a considerar esta parábola la que tiene ecuación y cuadrado igual a 2p por x. Vamos a conocer de esta parábola las coordenadas de uno de sus puntos, por ejemplo este, p sub 1, de coordenadas x sub 1 y sub 1, y nos piden hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola por ese punto y de la recta normal por el mismo. Sin conocer otro dato más que un único punto, no nos es posible escribir la ecuación de una recta, ya que para hacerlo necesitamos un segundo punto o la pendiente, y ninguna de las dos cosas tenemos. Lo único que contamos para empezar a trabajar es entonces la ecuación de la línea, la parábola en este caso, y las coordenadas del punto que son conocidas. Lo que vamos a hacer entonces es considerar a un segundo punto sobre la parábola, por ejemplo este, p sub 2 de coordenadas x sub 2 y sub 2. Y vamos a trazar una secante a la parábola por estos dos puntos. La ecuación de esa secante sí es posible que la hallemos a partir de tener las coordenadas de ambos. Entonces, vamos a tener que la pendiente de la secante, o sea, la recta que pasa por p sub 1, p sub 2, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Esa es la pendiente de la recta secante. Ahora, los dos puntos, p sub 1 y p sub 2, pertenecen a la parábola y por lo tanto sus coordenadas satisfacen a la ecuación de esta línea. Es decir que si sustituyo por separado a las coordenadas, nos tiene que dar la igualdad. Lo hacemos entonces. En un caso vamos a tener que y sub 1 cuadrado es igual a 2p por x sub 1. Y al sustituir el otro nos va a dar que y sub 2 cuadrado es igual a 2p por x sub 2. Si nosotros restamos miembro a miembro estas dos expresiones que obtuvimos, va a ser y sub 2 cuadrado menos y sub 1 cuadrado. Estoy restando esta menos esta igualdad. Después vamos a tener en el segundo miembro 2p factor común de x sub 2 menos x sub 1. En el primer miembro algebraicamente tenemos una diferencia de cuadrados que podemos factorear como suma por diferencia de las bases de esos cuadrados. Es decir, y sub 2 menos y sub 1 por y sub 2 más y sub 1, y el segundo miembro copio como estaba, es decir, 2p por x sub 2 menos x sub 1. Estoy buscando una expresión que sea la pendiente de la secante en función de las coordenadas de los puntos y, en este caso, del parámetro también de la parábola. Voy a buscar el cociente entonces, y sub 2 menos y sub 1 dividido por x sub 2 menos x sub 1. En el segundo miembro nos va a quedar numerador 2p, denominador esta suma, es decir, y sub 1 más y sub 2. Tengo entonces una expresión para la pendiente de la recta secante en función de las coordenadas del punto, de los puntos,
y también del parámetro de la parábola. Ahora, lo que nosotros estamos buscando no es la pendiente de la secante únicamente, sino que lo hicimos para llegar a la pendiente de la recta tangente. ¿En qué momento la secante se vuelve tangente? Cuando P sub 2 coincide con P sub 1. Cuando eso ocurra, entonces, nosotros vamos a tener a I sub 2 e I sub 1 iguales. Es decir que la pendiente de la recta tangente va a ser 2P sobre 2 veces I sub 1. Entonces, simplificando, quedó P sobre I sub 1. Ahora sí, ya puedo escribir la ecuación de la tangente porque vamos a tener recta por un punto y la pendiente ahora es conocida. I menos I sub 1 es igual a pendiente P sobre I sub 1 que multiplica a X menos X sub 1. Y esta es entonces la ecuación de la recta tangente por P sub 1. ¿Cómo va a quedar la ecuación de la recta normal? Va a pasar por el mismo punto, o sea que I menos I sub 1 no cambia, y lo que sí va a cambiar es la pendiente, ya que se trata de una recta perpendicular. Y por lo tanto, tengo que invertir y cambiar de signo a esta pendiente que aquí tengo. Con lo cual, la ecuación de la normal será I menos I sub 1 igual a menos I sub 1 sobre P, que multiplica a X menos X sub 1. Voy a trabajar la ecuación de la recta tangente. A este denominador lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro y vamos a tener I sub 1 por I menos I sub 1 cuadrado es igual a, segundo miembro quedó P por X, aplico distributiva, menos P por X sub 1. Si observamos en el primer miembro I sub 1 cuadrado, tengo, a partir de haber considerado que el punto es un punto de la línea parábola, entonces voy a tener que I sub 1 cuadrado es igual a 2P por X sub 1. Reemplazo I sub 1 por I menos 2P por X sub 1 es igual a P por X menos P por X sub 1. Entonces, vamos a buscar los términos que son semejantes. Vamos a tener a este término con este. Si pasamos este término al segundo miembro, va a pasar positivo, 2P menos P. Entonces, I sub 1 por I quedó en el primer miembro, segundo miembro, P por X más P por X sub 1, después de hacer la diferencia. Tengo factor común, entonces P, en este caso, primer miembro, I sub 1 por I, es igual a primer miembro I sub 1 por I es igual a P que multiplica a X por X más 1. Entonces, analicemos lo que obtuvimos. Nosotros tenemos, dijimos, la ecuación de la tangente, que es la que recién encontramos, pero buscábamos una equivalente que también sea ecuación de la recta tangente. Recordemos que la ecuación de esta parábola es I cuadrado igual a 2P por X. En la circunferencia ya habíamos visto que es posible escribir la ecuación de la recta tangente a partir de desdoblar los cuadrados en la ecuación natural de la circunferencia. Ahora tenemos la canónica de la parábola. Acá hay un solo cuadrado.
Entonces, lo que se hace es, todo término que tenga variables tiene que ser desdoblado, no necesariamente en factor por factor, como vamos a ver. Y cuadrado sí lo desdoblo factor por factor. Pero este término que tiene variables está lineal. Entonces, lo que hacemos es desdoblar en mitad y mitad. Es decir, p por x más p por x. Si en uno de estos factores coloco las coordenadas del punto, reemplazo, me va a quedar y sub 1 por i, que es el primer miembro que aquí tengo. Si en uno de estos términos colocamos las coordenadas del punto y saco factor común p, es la expresión que nos quedó allí. Es decir que esta también entonces es la ecuación de la tangente por p sub 1 que se obtiene desdoblando la ecuación de la parábola y reemplazando las coordenadas del punto. Consideremos ahora un ejemplo de un caso más general como el que hicimos recién de tangente y normal por un punto de la parábola. Tenemos entonces una parábola con esta ecuación y nos dan un punto. Primer cuestión siempre es verificar que efectivamente el punto sea de la parábola, porque si no se tiene que seguir un camino diferente al que mostramos recién. Voy a hacer entonces la sustitución x por menos 2 e y por 0. Tengo entonces, si sustituyo y por 0, estos dos términos se anulan y en este término nos va a quedar menos 8 más 8 igual a 0. Efectivamente se da la igualdad. O sea, es un punto de la parábola. Tengo que hacer entonces lo que mostramos recién, desdoblar la ecuación y reemplazar en un factor o en uno de los términos lineales las coordenadas del punto. Voy a desdoblar. Tengo entonces, primero desdoblo, después reemplazo y por y, tengo en este que es cuadrático. Estos dos que son lineales voy a desdoblar en mitad y mitad, es decir, más 2x más 2x menos 2y menos 2y más 8 igual a 0. Recordemos entonces, todos los términos que tienen variables tienen que ser desdoblados. Si es cuadrado, desdoblo factor por factor, iguales. Y si es lineal, mitad y mitad, los términos entonces, en este caso, estos dos. El 8 no cambió porque se trata de un término que no tiene variable, término independiente. Ahora sí voy a reemplazar las coordenadas del punto, menos 2 en x, 0 en y. Este primer término entonces se va a anular porque queda este igual a 0. En este que reemplazo también va a quedar igual a 0 y nos va a quedar en este término, va a ser 2 por menos 2 más 2x menos 2y más 8 igual a 0. Como vemos ya es la ecuación de una recta porque quedó lineal en x, lineal en y, y después el resto término independiente. A ver, le damos forma. Tengo entonces 2x menos 2y es igual a menos 8 y este término menos 4 pasa como más 4. Entonces va a ser, si despejo y es igual a 2x más 4 todo sobre 2. Distribuyendo denominadores quedará x más 2. Esta es entonces la ecuación de la recta tangente a la parábola por el punto menos 2, 0. Y cuidado aquí para encontrar la ecuación de la recta normal. Si bien sabemos la pendiente de la normal a partir de la pendiente de la tangente, que tengo que invertir y cambiar de signo, tengo que considerar de nuevo las coordenadas del punto y hacer la ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene la pendiente que sacamos a partir de ahí. Es decir, no está bien pensar solamente le cambio el signo y le invierto, en este caso es un menos 1,
y considerar la misma ordenada al origen. Nadie dijo que tiene la misma ordenada al origen. A ver, entonces la ecuación de la recta normal será y menos y sub 1, que es 0, es igual a menos 1 que multiplica a x más 2. Es decir, y es igual a menos x, si aplico distributiva, esto es menos 2. Tengo entonces la ecuación de la tangente y de la normal por el punto menos 2, 0. Ahora, como estamos viendo, no salió la misma ordenada al origen, como recién decía, nadie dijo que está la misma ordenada al origen en ambas ecuaciones. Para ir al gráfico hay que completar cuadrados, en este caso, para que veamos, como ya mostramos antes, las coordenadas del vértice y en la ecuación de la directriz, las coordenadas del foco. Bien, con GeoGebra esto tiene la forma. Vemos tangentes desde un punto exterior. Ahora tenemos una parábola de ecuación y cuadrado igual a 2p por x y un punto exterior a la misma m de coordenadas hk. Esto es dato, es decir, que es conocido de antemano. Si nosotros conociéramos las coordenadas de los puntos de contacto de las tangentes con la parábola, el caso se vuelve como lo que estuvimos viendo recién, porque son tangentes por un punto de la parábola. Es decir, que lo que tratamos de hacer es conocer las coordenadas de t sub 1' y segunda, que son de la parábola y son puntos de contacto, entonces, como decimos, de esas tangentes. Para hacer eso tenemos que encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema? La primera ecuación entonces va a ser pensar que los puntos de contacto son puntos de la parábola, por lo tanto, sustituidos en la ecuación tienen que dar una igualdad. Tengo entonces y sub 1 cuadrado igual a 2p por x sub 1. Como esto es un cuadrado, tiene dos raíces y las dos raíces hacen prima y segunda. Entonces cuando digo sub 1 ya estoy hablando de ambos a la vez. Ahora, la segunda ecuación que tengo que considerar es pensar que son puntos de la parábola, como dijimos en la expresión 1, pero también son puntos de las tangentes. Es decir, considero la ecuación de la tangente y por y sub 1 igual a p por x más p por x sub 1. Y falta todavía un dato y es que las tangentes además pasan por m cuyas coordenadas son conocidas, es decir, hk. Entonces, en esta ecuación de la tangente voy a sustituir a x y a y por h y por k. Primer miembro entonces va a quedar k por y sub 1 es igual a p por h más p por x sub 1. Y ahí quedan entonces las dos ecuaciones del sistema. Tengo por un lado a esta, por otro lado a esta ecuación. Lo que es desconocido es x sub 1 y sub 1. Como se trata de una cuadrática, recién decía, tenemos dos raíces que van a ser las coordenadas de estos dos puntos t sub 1' y segunda. Es conocido el resto porque h, k, p salen todos de la ecuación que nos dieron de la parábola o de las coordenadas del punto y por lo tanto son datos. Ante un ejercicio que nos dan la ecuación de una parábola y nos dan las coordenadas de un punto, nuevamente siempre el primer paso es verificar que efectivamente el punto pertenece a la parábola, con lo cual se sigue el camino que mostramos antes, o es exterior, y entonces tengo que formar este sistema de ecuaciones y resolverlo. Una vez que encontré las raíces en este sistema,
recién vuelvo a tener el caso anterior, lo cual quiere decir que ahí recién busco la tangente por un punto de la parábola, pero un trabajo doble porque es en t sub 1' y segunda. Como nos pasaba en la circunferencia, aquí también puede ocurrir que teniendo un punto que sea exterior, puede pasar que intente resolver el sistema y obtenga raíces que son imaginarias. Eso puede ocurrir pensando que tengo infinitos puntos, por ejemplo en esta zona, en los que es imposible el trazado de tangentes desde los mismos. Es decir que el punto es exterior, pero no es posible el trazado de tangentes y eso se muestra cuando intento resolver el sistema.